de irnos al corte, usted comentaba que no hay desabastecimiento en el país. El presidente Nicolás Maduro comenzó conferencias de paz, mesas de encuentro económico con diversos sectores que han denunciado además deudas. Y allí me quiero detener. Por ejemplo, en el sector de alimentos, al cierre de marzo, la deuda del gobierno nacional con este sector era de 2,7 millardos de dólares según Cavidea. Y la escasez de alimentos, según el Banco Central de Venezuela, fue de 26,9%. ¿Cómo se va a manejar esta situación en el sector alimentos? Hay algo que tenemos que aclarar. Lo que se conoce como índice de escasez no es un instrumento macroeconómico, como decir el Producto Interno Bruto, la variación de índice de precios de bienes y servicios. Allí están considerándose vehículos con alimentos, con medicina, etc. Hay una distorsión. Sí se dan situaciones de que hay escasez en determinados renglones, en determinados productos, unos por problemas en la distribución. Recordemos que recientemente la presencia de las guarimbas, inclusive en nuestro estado, que fue con mayor intensidad en sectores de las principales ciudades, de paso, los municipios en los cuales gobierna la oposición, la gente de la MUD. Eso ha generado problemas en la distribución. El gobierno nacional ha tomado una serie de medidas para resolver la situación. Sí se presentan hechos de escasez, pero hay razones. Hemos visto que la guerra económica ha dado lugar a situaciones de acaparamiento, de especulación. Lo básico que afecta muchísimo es el contrabando de extracción, que está por el orden del 30% de la producción nacional se va hacia Colombia. Y se ha podido detectar que unidades de distribución desde la capital de la República van y llegan hasta la frontera, y en la frontera se traspasan o van y traspasan hacia Colombia. Usted comenta que uno de los casos puntuales de escasez, por ejemplo, en materia de alimentos, son producidos por las guarimbas, por lo que ustedes califican como guerra económica, por el contrabando de extracción, que es altísimo. Sin embargo, hay responsabilidad, por ejemplo, con el sistema del control de cambio, hay responsabilidad, por ejemplo, con el CADIVI, que no ha liquidado las divisas a diversos sectores. ¿Hay responsabilidad en eso? Ya el gobierno nacional, y lo anunció el vicepresidente del área económica, el vicepresidente ejecutivo Rafael Ramírez, ha reconocido que va a cancelar el 30% de la cifra que se dice. Y le voy a hablar con propiedad. Yo soy presidente de la Comisión Presidencial que está analizando el uso indebido que se dio en Venezuela de las divisas que se otorgaron a muchos sectores en el país, público y privado, porque vamos allí. Entonces, el hecho de que a usted se le otorgase una autorización de adquisición de divisa, en el cual usted está comprometido a traer lo que allí se le indicó, bueno, se ha determinado, y eso se va a dar a la luz pública en su debida oportunidad, autorizaciones que se concedieron para traer determinados productos en cantidades, en valores, etcétera, y así no se dio. ¿Hubo corrupción en CADIVI? Sí la hubo. Y ahora Sencoex, porque CADIVI lo creó el gobierno nacional. Sí. Ahora, ¿qué garantía hay que Sencoex iba a funcionar? Es muy fácil decir hoy, después de 10 años, CADIVI lo creó el gobierno nacional. Fue creado CADIVI por una situación que se dio en el país hace 10 años, una fuga de divisas de parte de sectores interesados de crear problemas a el gobierno del presidente Hugo Chávez. Y 10 años después se crea Sencoex porque hay una fuga de divisas y empresas de maletín por CADIVI. Porque, y lo reconocemos, fuimos muy permisivos en no controlar, hacer tanto el control previo como el control posterior en el cumplimiento de las asignaciones de esa serie de divisas. Nosotros tenemos un montón de participación del público y nuestro compañero Gabriel López nos comparte con nosotros toda esa participación.
Así es, Carolina, también para el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Muchísima inquietud de nuestra audiencia, diputado, que expresan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. La mayoría de ellas tiene que ver con la situación de escasez que se ha presentado con algunos alimentos en el territorio nacional. Sacamos, por ejemplo, el comentario de @Jorman Fernández. Dice, la escasez ha estado desde mucho antes de las protestas. La falta de alimentos es porque no hay dólares en el país. ¿Algún comentario, diputado? Sí, fíjese. Recordemos que cuando nosotros llegamos al gobierno por decisión del pueblo, el 60% de las familias venezolanas estaban excluidas. Y excluidas significa que no tenían acceso a los bienes esenciales, alimentación esencial y los servicios esenciales. El gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías incorporó, y hoy en día los resultados sociales, no solamente reconocidos aquí en Venezuela, sino por organismos internacionales que no tienen nada de chavista ni amigos del gobierno bolivariano, reconocen que avanzamos, incorporamos, mejoramos el nivel de vida de la población, mejoramos la distribución de ingresos de la población, salud gratis, educación gratis, vivienda subsidiada, alimentación subsidiada. Generamos un poder de compra en el pueblo que desde luego debió tener una respuesta de parte de la oferta, que todos sabemos que la demanda actúa más violentamente que la oferta, y se produjo una situación de desequilibrio oferta-demanda que se fue a resolver con la importación de producción de bienes esenciales. Hoy en día, y lo reconocemos, tenemos que incrementar la producción interna de los bienes que han venido siendo importados. Y para ello el gobierno nacional está implementando y está poniendo en práctica una serie de mecanismos para impulsar la producción interna, tanto en el sector agrícola como en el sector manufacturero, industrial y productor de bienes de consumo. Diputado, continúa la participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta @primerapágina. Escribe, por ejemplo, Benjamín Armas. Dice, diputado Sanguino, ¿cómo se define una economía exitosa cuando no hay producción de autos y las aerolíneas están dejando de operar? También @Carla Omaire. Buenos días. Si hay productos que se los llevan a Colombia, ¿cómo se los llevan? ¿Quién controla la frontera? ¿Y qué pasa con la Guardia Nacional Bolivariana y el resguardo en esta zona, diputado? Pero fíjense, el gobierno nacional está tomando una serie de medidas, y recordemos en el caso de todo lo que es la red pública de distribución de alimentos esenciales, que hay el registro mediante la captación de la huella para lograr que la mayor cantidad de población acceda a los bienes esenciales. Yo puedo decir con mucha responsabilidad que hay organizaciones criminales que tienen vínculos con organismos internacionales, con grupos económicos, con grupos políticos que han permeado lo que es la estructura de nuestro país, y se han desarrollado una serie de vías y mecanismos para el contrabando de extracción. El gobierno nacional, a través de sus instituciones y a través del poder popular organizado, a través de la comuna, está actuando para minimizar y evitar que el contrabando de extracción se vaya, los bienes esenciales se vayan hacia el exterior del país. Yo no creo que un país pueda decirse que está mal porque hay una situación coyuntural en la cual no se producen automóviles. Nosotros hemos venido desarrollando todo un sistema, y lo hemos visto hoy en este programa, de incrementar el transporte público de pasajeros. Entonces, y se irá conjuntamente con la producción de vehículos individuales. Y nosotros vamos a mejorar la movilización de los usuarios, usuarias del transporte público.
Sí, diputado, a propósito también de todo este tema económico y macroeconómico en el país, recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó lo que él ha denominado la nueva ofensiva económica por la producción y los precios justos. ¿Podría usted explicarnos exactamente cuál va a ser el alcance que va a tener esta nueva ofensiva económica, sobre todo en materia de lo que ha denominado el vicepresidente Jorge Arreaza el modelo de producción socialista? Fíjese, nosotros somos una economía rentista que le heredamos, una economía rentista capitalista. Y la propuesta del modelo es un modelo productivo socialista. ¿Qué significa del socialismo del siglo XXI, del socialismo bolivariano? En donde participan las unidades de producción social, en donde participan las unidades de producción privada, y se estimulará también la participación del sector privado para producir en el país. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, producir, transformar las materias primas de origen nacional, porque no tiene ningún sentido. Vamos a producir en el país, vamos a financiar la adquisición de maquinaria, mejorar los procesos productivos, pero las materias primas tienen que ser importadas. No, tenemos que ir a un proceso de impulso de producción y desarrollo de materias primas nacionales y incentivar la exportación utilizando lo que es Mercosur, lo que es el ALBA, lo que es Petrocaribe, en donde nos vinculemos en un sistema de complementariedad con los restantes países que integran esas formas de organización política, económicas y social. Diputado, tenemos que despedir. Solo una última pregunta antes de despedirlo. PDVSA anunció esta semana que realizará la emisión de bonos de la banca pública por $5 millardos. Algunos especialistas prevén que el gobierno está realizando un mayor endeudamiento para subir la oferta del SICAD. Y estos especialistas también argumentan que se está erosionando la solvencia del país. Bueno, cada decisión que toma el gobierno nacional, los célebres especialistas critican. Ellos dicen que la única forma en que ellos verían con buenos ojos las decisiones que se toman en el ámbito político, en el ámbito financiero, es cambiar el modelo que ya feneció, que ya no sirvió. No, nosotros sí vamos a avanzar. Toda institución, toda empresa coloca instrumentos financieros para el financiamiento del desarrollo de determinadas actividades. Bueno, y estamos hablando, queremos dinamizar el SICAD 2, el sistema alternativo. Hay suficientes recursos monetarios en términos de bolívares en el mercado venezolano o en el sistema monetario venezolano. Bueno, yo coloco instrumentos que me permiten a mí obtener dineros en bolívares, pero que se llaman instrumentos denominados en dólares o en divisas y transables en bolívares, y los coloco en el SICAD alternativo, y voy con ello, proveo los requerimientos de algunos sectores productivos que requieren de divisas para realizar sus importaciones. ¿Es sustentable a mediano plazo esto? Sí. ¿A largo plazo? Bueno, y la tendencia puede ser a largo plazo a una unificación cambiaria en todo lo que tiene que ver la relación Bolívar-dólar.